Un saludo cordial. Vamos a hacer la socialización de la Resolución Ministerial 001-2024, documento oficial del Ministerio de Educación. En este caso vamos a hablar del subsistema de educación regular y vamos a dividir el video en dos partes. En la primera parte vamos a hablar de los primeros 4 capítulos y en la segunda parte del restante de capítulos, ya que el documento es sumamente extenso. Entonces, por esa razón vamos a dividirlo en dos partes para poder hacer una socialización y una explicación de lo que dice esta normativa para la gestión 2024. Capítulo 1. Generalidades. Se divide en dos artículos. El artículo 1 nos habla sobre el objeto, que nos dice que es regular todos los procedimientos, planificación, organización, ejecución y acompañamiento de la evaluación de la gestión curricular 2024. El artículo 2 nos habla del ámbito de aplicación. Se aplica en el subsistema de educación regular, todo lo que indica el primer artículo. Continuamos con el capítulo 2, gestión escolar. Nos dice que se divide en 3 etapas. La primera etapa es la planificación y organización. Esta planificación debe realizarse bajo cronograma elaborado por el director de la unidad educativa. Se toma en cuenta lo que es la contingencia sanitaria y también se incorpora el PSP. Se tienen que prever todas las actividades que se van a desarrollar dentro de la gestión curricular, tomando en cuenta el calendario educativo. Esto debe realizarse el 1 y 2 de febrero de la presente gestión. El desarrollo curricular comprende 200 días hábiles que se divide en 3 trimestres. Inicia el 5 de febrero y, de acuerdo al Ministerio de Educación, al cálculo que ellos han realizado, concluye el 4 de diciembre. Cierre de gestión. Al culminar estos 200 días hábiles, se hace el cierre de gestión. Primero se inicia con la evaluación institucional. Es donde obviamente se observa o se ve todo lo que se ha realizado durante el desarrollo curricular y se toma en cuenta que se tiene que hacer la entrega de los documentos académicos y el informe de fin de gestión. Estos deben desarrollarse entre el 5 y el 10 de diciembre, como indica el calendario escolar. El artículo 4 nos habla del calendario escolar. Primero nos explica que se divide en fases. La primera fase es la planificación e inscripción educativa. Esto inicia el mes de enero del 15 al 19, que es el periodo de inscripción. ¿Quiénes son los responsables? Director distrital, director de unidad educativa, director encargado, personal administrativo en coordinación con las juntas escolares y consejos educativos. En este periodo de inscripción es para estudiantes nuevos y estudiantes que cursan primer año de inicial, primaria y de secundaria. No deben participar los maestros y maestras. Es un trabajo directamente bajo la responsabilidad del director, el plantel administrativo y en coordinación con las juntas escolares. No es obligatorio la asistencia del personal docente. Febrero. 1 y 2 de febrero es la planificación y organización de la gestión escolar. Eso hace un momento ya se ha explicado a qué se refiere y los responsables son el director distrital, director de la unidad educativa o director encargado. Maestros y maestras, es aquí donde los maestros y maestras participan en coordinación con la junta escolar y los consejos educativos. Continuamos con la siguiente fase del calendario académico. Nos habla del desarrollo curricular. Este se divide en 3 trimestres, que son los 200 días hábiles que hace un momento se ha explicado. El primer trimestre consta de 66 días hábiles que inicia el 5 de febrero con la inauguración de la gestión curricular y concluye el 10 de mayo. El segundo trimestre inicia el 13 de mayo y concluye el 30 de agosto. Tomando en cuenta que en el segundo trimestre se desarrolla el descanso pedagógico, de acuerdo a lo determinado por el Ministerio de Educación, inicia el 1 de julio y concluye el 12 de julio, 10 días hábiles para el descanso pedagógico. Tercer trimestre, inicia el 2 de septiembre y concluye el 4 de diciembre.
Por último, nos dice que está el cierre administrativo o cierre de gestión, que inicia el 5 al 10 de diciembre. En estas fechas, lo que la unidad educativa realiza es lo que hace un momento os he explicado, la evaluación institucional, presentación de informes y todo lo que conlleva al cierre administrativo. Los actos de graduación nos dice que estarán sujetos al acto central nacional que seguramente organizará el Ministerio de Educación como la gestión 2023, donde a partir de una fecha determinada recién se podían realizar los actos de graduación. Por esa razón, las unidades educativas deben prever esa situación antes de hacer su calendario para determinados actos de promoción. Artículo 5. Calendario regionalizado del pueblo indígena Huenayec. Se encuentra en el departamento de Tarija. Tiene su propio calendario regionalizado aprobado bajo una resolución ministerial que también contempla los 200 días hábiles y a la conclusión de estos 200 días hábiles igual presentan toda la documentación que se presenta en las demás unidades educativas tomando y contemplando las fechas establecidas. Artículo 6. Preinscripción en unidades educativas de alta demanda. No todas las unidades educativas se consideran de alta demanda, solamente son aquellas que mediante el Ministerio de Educación se acredita que la cantidad de postulantes para la siguiente gestión supera la capacidad de la unidad educativa, tomando en cuenta su techo presupuestario. Este sorteo se realizó en el mes de noviembre de la gestión 2023. Ahora, en el mes de enero, la inscripción de estos estudiantes que han sido seleccionados en el sorteo es automática. En el numeral 2 nos dice, para las unidades educativas de alta demanda, para la gestión 2025, la preinscripción se realiza de acuerdo a los siguientes aspectos, tomando en cuenta hermanos y hermanas, para ellos la preinscripción es automática. Se toma en cuenta a quienes viven por la zona, acreditando con la documentación pertinente que son residentes en las cercanías de la unidad educativa. Si aún existen vacancias, se toma en cuenta a los padres o madres de familia que trabajen en cercanías de la unidad educativa, presentando un certificado de trabajo que acredite las funciones que ejercen en la institución pertinente. Artículo 7. Periodo de inscripciones. Este periodo de inscripciones para estudiantes nuevos y de primer año de inicial, primaria y secundaria se realizará del lunes 15 al viernes 19 de enero, bajo la responsabilidad del director de la unidad educativa. Nos dice que se tiene que publicar el cronograma para estudiantes de primer año y nuevos en la unidad educativa. Se toma en cuenta el contexto de la unidad educativa, por lo tanto, se puede socializar mediante redes sociales, televisión, radio, publicando en documentos, panfletos. La unidad educativa tiene que ver la capacidad física y su techo presupuestario para ver cuánta cantidad de estudiantes va a recibir en la gestión 2024. Nos dice que se prohíbe cualquier mecanismo de distribución de cupos entre los integrantes de la unidad educativa. En caso de que se compruebe que ha existido esta distribución, se iniciarán acciones disciplinarias y legales correspondientes a lo que marca el reglamento de faltas y sanciones. Artículo 8. Inscripción de estudiantes nuevos. Aquí ya detalla cómo se va a realizar la inscripción en esta semana del 15 al 19 de enero. Nos dice que para primer y segundo año de educación inicial, que se contempla como primera sección y segunda sección de inicial, para primero de primaria y para primero de secundaria en las unidades educativas fiscales, privadas y de convenio, se realizará del lunes 15 hasta el día miércoles 17 de enero. Una vez que se hayan inscrito todos estos estudiantes, se procede a la inscripción de estudiantes nuevos que cambien de unidad educativa, que quiere decir estudiantes de segundo a sexto de primaria y de segundo a sexto de secundaria. Se realizará esto el jueves 18 y viernes 19 de enero. Tomando en cuenta, de igual manera que se ha explicado hace un momento,
Se prioriza a quienes viven en la zona. Deben acreditarlo de alguna forma que ellos viven en cercanías a la unidad educativa. Si existen vacancias, se toma en cuenta a padres y madres de familia que trabajen en cercanía de la unidad educativa previa presentación de un certificado de trabajo. Y en el caso de aún existir vacancias, nos dice que se toma en cuenta a estudiantes de otras zonas. Numeral 2. Nos dice que la inscripción de estudiantes nuevos que sean hermanos y hermanas de estudiantes antiguos que están en la unidad educativa es automática, obviamente tomando en cuenta si se tienen las vacancias disponibles. Se prohíbe cualquier mecanismo de distribución de cupos entre los integrantes de la unidad educativa y se garantiza el acceso a la inscripción sin ninguna restricción a las estudiantes en estado de gestación o que sean madres adolescentes. Requisitos para la inscripción de estudiantes nuevos. Los padres y madres de familia para el sistema de educación regular para el nivel primario y secundario deben presentar los siguientes requisitos: certificado de nacimiento o cédula de identidad del estudiante. En el caso de no contar con cualquiera de estos dos documentos, el padre o madre de familia tiene que firmar un acta de compromiso donde se comprometa a presentar el documento en un plazo que no supere los 30 días calendario. Ante el incumplimiento de la presentación de este documento, la unidad educativa tiene la obligación de denunciar a este padre o madre de familia a la Defensoría de la Niñez para fines investigativos, porque se toma en cuenta que esto es una negligencia de parte del padre de familia para que el estudiante no tenga los documentos necesarios que determinen su identidad. En el inciso B nos habla sobre los estudiantes extranjeros. Pueden presentar documentos otorgados por el Estado plurinacional o un documento similar del país de origen. En el caso de que no contara con ninguno de los documentos ni del Estado plurinacional ni del país de origen, debe presentar una declaración jurada de buena fe donde esto forma parte complementaria para que se pueda realizar su RUDE, independientemente del estatus migratorio del estudiante. Para primer y segundo año de educación inicial y para primer año de nivel primario, nos dice que se tiene que presentar el carnet de vacunación. Este carnet tiene que estar completo con todo el esquema de vacunación que contempla el Ministerio de Salud. En el caso de que algún estudiante no tenga completo su esquema, es obligación del director o directora de la unidad educativa gestionar para que todos los estudiantes, antes de culminar la gestión escolar, completen el esquema de vacunaciones. Los certificados otorgados por centros de atención integral que sean legalmente constituidos y sean reconocidos por el Ministerio de Educación, en este caso, son válidos para la inscripción del estudiante para segundo año de educación inicial o para primer año de educación primaria. Las edades cronológicas. En el caso del nivel inicial, nos dice que para primera sección o para prekinder, tiene que tener el estudiante 4 años cumplidos hasta el 30 de junio de la gestión 2024. Y para segunda sección o kinder, tiene que tener 5 años cumplidos hasta el 30 de junio de la gestión 2024. Para primero de primaria, tiene que tener 6 años cumplidos hasta el 30 de junio del 2024. Los estudiantes que no cursaron el nivel inicial, primera o segunda sección por cualquier situación, deben ser inscritos de manera excepcional a primer año de educación primaria, tomando en cuenta que están en la edad cronológica correspondiente a primero de primaria. Artículo 10. Inscripción de estudiantes antiguos. Para el caso de los estudiantes antiguos, la inscripción es automática. Únicamente debe ratificarse con la presencia física del estudiante la primera semana de clases en el área urbana y en provincias. Para el área rural o lugares de difícil acceso,
La fecha de presentación del estudiante es hasta el 23 de febrero de la presente gestión. El director o directora de la unidad educativa tiene la obligación de inscribir al estudiante verificando su RUDE a través de la plataforma del Ministerio de Educación. Artículo 11. Inscripciones excepcionales para estudiantes que provienen del exterior. Esto es únicamente en aquel caso de que el extranjero no cuente con la documentación requerida para proceder a la inscripción. Debe realizar el siguiente protocolo. Inciso A. Hacer una solicitud donde el padre o madre de familia explique las razones del cambio de residencia con un certificado de calificaciones legalizado por el consulado. En este caso debe probar cómo ha ingresado al Estado plurinacional. Inciso B. Las unidades educativas deben atender con flexibilidad, que quiere decir que se tiene que dar el tiempo para que el padre de familia pueda conseguir la documentación necesaria, no excediendo un periodo de 3 meses. En este caso, si excede este tiempo y no concreta la presentación de los documentos requeridos, es total responsabilidad del director de la unidad educativa la no presentación de este documento. Para que el estudiante no tenga ningún perjuicio y continúe sus estudios en educación regular, es la Comisión Técnica Pedagógica quien elabora una evaluación para acreditar a qué curso le corresponde al estudiante para que culmine y continúe con sus estudios de acuerdo a su edad cronológica. Inciso C. Aquella población que se encuentra en situación de vulnerabilidad o desventaja social puede realizar el ingreso o la inscripción a la unidad educativa en cualquier fecha hasta la culminación del mes de octubre nada más. En caso de no existir convenios bilaterales con el país de procedencia del estudiante, lo que se hace es lo señalado en el inciso B. Tomar en cuenta todo lo que indica el inciso B. Artículo 12. Homologación de estudios realizados en el exterior. Esto es para estudiantes extranjeros y bolivianos que hayan retornado o que estén ingresando al Estado plurinacional. Para que continúen sus estudios, las direcciones de unidades educativas, distritales y departamentales deberán acogerse, nos dice, a la equivalencia aprobada en el marco del convenio Andrés Bello y Mercosur para proceder a la inscripción de acuerdo al plan de estudios que ha culminado el estudiante. Artículo 13. El formulario de registro único conocido como RUDE. Este es un registro que nos permite poder tener estadísticas oficiales y poder identificar a los estudiantes. El registro de actualización del RUDE se hace en el CIE del Ministerio de Educación. La actualización de estos datos se realiza para aquellos estudiantes que se trasladan de unidad educativa o han cambiado de domicilio o algunos datos pertinentes a lo que conlleva el RUDE han sido modificados. El formulario RUDE impreso debe ser firmado por el director, padre, madre de familia o el tutor. En el caso de que el estudiante se haya trasladado de unidad educativa, debe ser firmado por el director de unidad educativa de destino. Toda la información reportada en el RUDE es una declaración jurada y oficial, por lo cual el director de la unidad educativa es el responsable de reportar al CIE todos los datos, evitando duplicados de código RUDE. El padre y madre de familia, en este caso extranjeros, que no cuenten con la documentación, deberán presentar y firmar una declaración jurada, con lo cual se podrá adjuntar al RUDE y proceder al llenado y cargarlo en el sistema del Ministerio de Educación. Artículo 14. Atención a estudiantes con discapacidad. De acuerdo a lo que nos indica la normativa, se tiene que buscar la forma de garantizar el acceso, la permanencia y la conclusión de estudiantes con discapacidad, dificultades en el aprendizaje y talento extraordinario en el sistema regular. En el caso en el cual el maestro o maestra sospeche o identifique rasgos de signos de discapacidad, dificultades de aprendizaje o potencialidades en talento extraordinario de las y los estudiantes, deberá remitir el director de la unidad educativa a un centro de educación especial para que se haga las valoraciones psicopedagógicas y determinar cuál es la potencialidad o la discapacidad o dificultad de aprendizaje del estudiante.
Para aquellos estudiantes que tengan discapacidad intelectual, deben presentar un informe de una evaluación psicopedagógica integral como requisito complementario. Esto tiene la finalidad de que las maestras y los maestros puedan realizar las adaptaciones curriculares pertinentes a la discapacidad específica de este estudiante, ya que se toman las recomendaciones y las sugerencias que se entrega en la evaluación psicopedagógica. Nos dice que está prohibido rechazar a estudiantes con discapacidad leve en educación regular. La normativa nos indica que, de acuerdo a los informes psicopedagógicos, el estudiante está apto para continuar sus estudios en educación regular. La unidad educativa no puede rechazar la inscripción de este estudiante. Obviamente, él va a tener apoyo psicopedagógico del centro al cual él acude para que pueda continuar con la terapia necesaria para mejorar su condición o para poder superar las dificultades que tenga. Una vez que el estudiante se matricula en la unidad educativa inclusiva, también se debe hacer la matriculación simultánea en el centro de educación especial para que se pueda asignar un maestro de apoyo técnico pedagógico que realice las coordinaciones pertinentes con la unidad educativa inclusiva. Para aquellos estudiantes con discapacidad grave que están en el programa Educación Sociocomunitaria en Casa, la inscripción también es simultánea en la unidad educativa y el centro de educación especial. En este caso, este proceso se realiza en el domicilio del estudiante, donde los maestros voluntarios son aquellos quienes desarrollan todo lo que es el plan de estudios, enmarcado a lo que dice la normativa vigente, y debe existir una coordinación con la unidad educativa para la entrega a la conclusión del programa de estudios de la libreta electrónica como corresponde y se puede hacer las valoraciones necesarias para ver cómo el estudiante va superando o va sobrellevando la discapacidad que tiene para los cursos posteriores. Toda esta documentación, los lineamientos curriculares para educación inclusiva, la guía curricular para atención para estudiantes con discapacidad intelectual, lo encuentran en la página del Ministerio de Educación. Todo este legajo de documentos está ahí para que lo puedan leer y puedan comprender cuáles son los grados de discapacidad. Hay fichas para poder hacer la identificación. En un video posterior podemos hacer la socialización de cada uno de estos documentos para que ustedes tengan el conocimiento de cómo hacer la detección y todo aquello que indica cada uno de estos documentos presentes del Ministerio de Educación. Artículo 15. Estudiantes con dificultad en el aprendizaje. Nos dice que en este caso, para este grupo de estudiantes, en el primer trimestre de la gestión 2024, los maestros de educación primaria, en coordinación con centros de educación especial, deben desarrollar la identificación de estudiantes con dificultades en el aprendizaje. ¿Para qué? Para que estos puedan recibir apoyo en modalidad directa o modalidad indirecta. ¿A qué se refieren estas dos modalidades? Esto está desarrollado o detallado en el programa de atención para estudiantes con dificultad en el aprendizaje, que también es un documento que se encuentra en la página del Ministerio de Educación y que más adelante también voy a desarrollar y se va a explicar cómo son estas dos diferentes modalidades. Las unidades educativas que estén cerca de un centro de educación especial deben coordinar con la Subdirección de Educación Alternativa y Especial mediante la Dirección Distrital, la capacitación y orientación para maestros y maestras de la unidad educativa para la detección o el apoyo de estos estudiantes con dificultades en los aprendizajes. Artículo 16. Área de talento extraordinario. Para la detección, identificación y atención de estudiantes que se pueda observar la potencialidad de talento extraordinario, nos dice que se debe realizar en estricto apego y cumplimiento al reglamento del programa de atención para estudiantes con talento extraordinario. El numeral 2 nos dice que a partir de esta detección,
de este grupo de estudiantes, la dirección distrital, juntamente con la Comisión Técnica Pedagógica de Directores de Instituciones Educativas, debe conformar entre 3 a 5 maestros profesionales con trayectoria un equipo de valoración, el cual al momento de hacer las valoraciones pertinentes evaluarán, analizarán y remitirán un acta donde detallen el talento extraordinario que tenga este grupo o este estudiante, establecido, como dice, el equipo técnico departamental de talento extraordinario. Artículo 17. Planificación educativa. Iniciamos con lo que es el proyecto socioproductivo conocido como el PCP. Es aquel que desarrolla las potencialidades, necesidades y problemáticas de una determinada comunidad educativa. El tiempo de duración es una gestión donde cada unidad educativa prevé las actividades que realizará para fortalecer dicho PCP. Plan anual trimestralizado. Es el instrumento que organiza la gestión curricular para la concreción del desarrollo curricular 2024. En educación inicial y primaria, cada maestro elabora su propio plan anual trimestralizado de acuerdo al año de escolaridad. En el caso de existir más de un paralelo para un año de escolaridad, los maestros deben elaborar un mismo plan anual trimestralizado. En educación secundaria, el plan anual trimestralizado lo elabora cada maestro, depende de su área y año de escolaridad, tomando en cuenta las potencialidades y las necesidades de su área en específico. Plan de desarrollo curricular, PDC. Organiza lo que es la concreción curricular, tomando en cuenta los contenidos de forma integral, articulando el objetivo holístico y los perfiles de salida. Los perfiles de salida ustedes lo pueden encontrar en el programa de estudios del Ministerio de Educación. Está dividido por áreas y por año de escolaridad. Artículo 18. Horario de invierno. Esto dependerá de cada región, dependiendo sus características climatológicas y epidemiológicas. Las direcciones departamentales, en coordinación con el Ministerio de Educación, determinarán cómo se establece el horario de invierno para cada región, precautelando la salud de las y los estudiantes. Artículo 19. Descanso pedagógico. Inicia la primera semana del mes de julio de la presente gestión. Dura, en este caso, en el calendario académico, es 2 semanas el descanso pedagógico. Esto está determinado por la Dirección Departamental de Educación en coordinación con el Ministerio de Educación. Queda totalmente prohibido la asignación de tareas durante el periodo de descanso pedagógico a las y los estudiantes. En el caso de la modalidad de atención multigrado, está sujeto a lo establecido en la Resolución Ministerial 1126. Los feriados, artículo 20. Feriados nacionales reconocidos se encuentran en el calendario escolar. Como ustedes pueden observar, estos son todos los feriados correspondientes a la gestión 2024. Únicamente el feriado departamental depende de cada departamento en el cual se encuentra la unidad educativa. Artículo 21. Transferencia de estudiantes a otras unidades educativas. Queda totalmente prohibido condicionar o obligar al padre de familia al cambio de unidad educativa de un determinado estudiante a cambio de la aprobación de año de escolaridad o por razones de indisciplina o bajo rendimiento académico. Artículo 22. Paralelo de año de escolaridad. Para la apertura de un paralelo por año de escolaridad se establece como un mínimo de 22 estudiantes por paralelo. Esto debe ser aprobado mediante un informe del director de la unidad educativa con el visto bueno de la dirección distrital, demostrando la necesidad de la apertura de un nuevo paralelo. Se prohíbe la creación de más de 3 paralelos por año de escolaridad para unidades educativas que sean nuevas. Toda apertura de un paralelo en unidades educativas fiscales y de convenio debe contar con la información determinada en el sistema del Ministerio de Educación, SICH. Debe actualizarse para que el técnico realice el informe respectivo
de esta necesidad y aprobado mediante resolución administrativa de la dirección departamental a la cual pertenece la unidad educativa. Artículo 23. Medidas no discriminatorias. Nos indica que queda totalmente prohibido cualquier forma de discriminación en el marco de la Ley 045, 348 y 548. Queda prohibido rechazar la inscripción de estudiantes que sean hijos de padres o madres solteras, divorciados o que no hayan contraído matrimonio o pertenezcan a alguna religión en específico o se encuentren privados de su libertad o en desventaja social. El director o directora de la unidad educativa tiene la obligación de inscribir a los estudiantes e informar a la dirección distrital sobre aquellos estudiantes que sean refugiados legalmente en el Estado plurinacional mediante la presentación de la documentación del Consejo Nacional del Refugiado. Artículo 24. Cantidad de estudiantes en unidades educativas fiscales de convenio y privadas. Nos dice que para educación inicial el número máximo de estudiantes por año de escolaridad debe ser 25 por paralelo. Para los primeros años de escolaridad del nivel primario es un máximo de 30 estudiantes y en el caso de quinto y sexto de primaria la cantidad es de 35 estudiantes. Lo mismo para educación secundaria. Se recomienda la cantidad de 35 estudiantes por año de escolaridad. En el marco de la política de la calidad educativa, nos dice que se recomienda la aplicación gradual y progresiva de 3 paralelos por año de escolaridad. En unidades educativas nocturnas, el mínimo por año de escolaridad es de 10 estudiantes, siempre y cuando exista un solo paralelo por año de escolaridad. Artículo 25. Aquellas unidades educativas de difícil acceso y en situación de vulnerabilidad podrán funcionar hasta con un estudiante, de acuerdo al informe presentado justificando esta situación de parte de la dirección distrital. Aquellas unidades educativas de difícil acceso pueden funcionar con una cantidad mínima de 10 estudiantes por año de escolaridad o aula multigrado. Para las unidades educativas de atención modular multigrado, en educación secundaria podrán funcionar con un mínimo de 5 estudiantes en zonas de difícil acceso. Artículo 26. La falsificación de documentos está totalmente prohibido. Si el director de la unidad educativa o el personal administrativo acepta esta documentación, será investigado y, si se determina indicios de responsabilidad, serán sometidos a un proceso administrativo en el marco del Reglamento de Faltas y Sanciones. Capítulo 3. Gestión administrativa e institucional. Artículo 27. El rol de las autoridades educativas. Estos roles están desarrollados de acuerdo al marco del Decreto Supremo 813 y la Resolución 373, donde detalla cómo es la selección, la evaluación y todos los procesos que conlleva para la selección del director departamental, subdirectores, directores distritales, directores de unidades educativas y todo aquello. En un siguiente video podemos desarrollar lo que dice este Decreto Supremo. El artículo 28, la duración de la hora pedagógica, nos dice que para el área urbana la carga horaria pedagógica son 88 horas mensuales y 22 horas semanales de 40 minutos cada periodo para educación inicial, en las cuales los maestros deben hacer el desarrollo curricular de acuerdo al plan de estudios. En el contexto rural, para educación inicial, la hora pedagógica es de 45 minutos. Obviamente, esto se toma en cuenta con el ingreso y salida de educación primaria para el área rural, cumpliendo esta responsabilidad directamente el director y directora de la unidad educativa. En educación primaria y secundaria, se cumplen las 6 horas pedagógicas diarias de 45 minutos en los turnos mañana y tarde.
Las unidades educativas nocturnas en educación primaria y secundaria deberán organizar el horario en 40 minutos por cada periodo. Artículo 29. La centralización de horas de trabajo del docente. Este es un artículo nuevo que está apareciendo en esta resolución de esta gestión, donde nos indica que los maestros que trabajan en más de una unidad educativa deben buscar la centralización de sus horas en la unidad educativa donde tengan mayor carga horaria. Esto es total responsabilidad del director de la unidad educativa, que debe coordinar con la dirección distrital para poder garantizar que los estudiantes tengan un maestro que tenga su hora completa en la unidad educativa, obviamente precautelando la seguridad laboral del maestro. Artículo 30. Información sobre el registro y actualización de estudiantes. Este registro debe cargarse que es la consolidación de las inscripciones 2024 hasta el 8 de marzo de la presente gestión. Debe cargarse en el operativo CIE del Ministerio de Educación. Artículo 31. Traslado de estudiantes durante la gestión escolar. Como se ha dicho en un artículo anterior, no se puede forzar el cambio de unidad educativa de los estudiantes, pero sí se lo hace de manera voluntaria, no en cualquier momento, sino el traslado de estudiantes se realiza en el inicio del segundo trimestre con la justificación presentada por el padre-madre de familia, indicando las razones por las cuales va a trasladarlo al estudiante de unidad educativa. Este trámite no debe superar los 5 días hábiles para que el estudiante no se perjudique en su desarrollo curricular. Nos dice que se garantiza el traslado de estudiantes a otras unidades educativas por cambio de domicilio, puede ser una de las razones, situación de vulnerabilidad, puede ser por violencia física, psicológica o sexual, acoso escolar o haber sido víctimas de trata y tráfico, o que sean hijos e hijas de víctimas de feminicidio, o algún estudiante que se encuentre en una situación de responsabilidad penal o laboral, y pueden también ser hijos de padres o madres privados de su libertad. Estas son las razones para tomar en cuenta el traslado de unidad educativa de los estudiantes, que tiene que ser solicitado obviamente a la autoridad competente. En la modalidad de atención multigrado, el traslado se realizará de acuerdo al primer rote entre las unidades educativas que implementan esta modalidad. Como os rato os he explicado, generalmente son aquellas zonas de difícil acceso donde tienen un solo maestro que trabaja con muchas áreas o con muchos grados. Artículo 32. Traslados excepcionales. Estos traslados excepcionales se realizan en unidades educativas fiscales, privadas y de convenio, que se encuentra establecido en el Decreto Supremo 535. ¿Qué es el Decreto Supremo 535? Nos dice que el artículo 3, la obligación de inscripción a unidades educativas fiscales y de convenio es para aquellos hijos e hijas de personal dependiente de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional o instituciones públicas que cumplen órdenes de cambio de destino o reubicación de funciones. Por esa razón es que tiene que ser un traslado excepcional durante la gestión educativa. En el caso de las unidades educativas privadas, nos dice que la inscripción se realizará cumpliendo los requisitos de admisión establecidos por la misma unidad educativa para la gestión respectiva. Artículo 33. Libreta escolar electrónica. Los maestros deben consignar las calificaciones en la libreta escolar
electrónica en el marco del reglamento de la emisión de boletines y libretas electrónicas, debiendo ser entregadas estas a la conclusión del primer y segundo trimestre. A la finalización de la gestión escolar, es obligación de la dirección la entrega de la libreta electrónica en un acto oficial de cierre de gestión o clausura de la gestión educativa de la gestión presente. Se debe entregar la libreta electrónica a los padres y madres de familia de los estudiantes cursantes de esa gestión. Artículo 34. Diploma de bachiller. Las unidades educativas fiscales, privadas y de convenio, al culminar el plan de estudios para sexto de secundaria, deberán entregar de forma gratuita el diploma de bachiller y una fotocopia legalizada de este diploma de bachiller a los estudiantes que hayan culminado sexto de secundaria. Las direcciones departamentales y distritales establecerán un cronograma para la entrega y la conclusión del trámite del diploma de bachiller. Esto debe otorgarse en un acto de promoción. Artículo 35. Incentivo al bachiller destacado o excelencia en el bachillerato. Nos dice que es la dirección, en coordinación con la Comisión Técnica Pedagógica, los responsables de remitir la información de los mejores bachilleres o bachilleres destacados de la gestión 2024 al sistema del Ministerio de Educación, de acuerdo a como indica el Decreto Supremo 1887. Artículo 36. Reporte de calificaciones de sexto de secundaria. La unidad educativa del subsistema de educación regular debe presentar el reporte de los estudiantes de sexto año de secundaria al sistema del Ministerio de Educación en el mes de noviembre. Generalmente las fechas van entre el 15 y el 20 de noviembre para el cargado al sistema del Ministerio de Educación de aquellos estudiantes que hayan culminado satisfactoriamente sexto de secundaria. A la finalización de la gestión curricular para sexto de secundaria, nos dice que las unidades educativas deben diseñar y desarrollar planes de orientaciones vocacionales en coordinación con las y los maestros hasta la culminación de la gestión curricular para educación regular. Artículo 37. Archivos en unidades educativas. Los directores de las unidades educativas fiscales, privadas y de convenio deben mantener los archivos digitales, electrónicos e impresos actualizados de todos los estudiantes antiguos y nuevos, previa presentación de los padres o madres de familia. Esto es para que se puedan hacer los trámites necesarios para los procesos educativos de la gestión 2024. Las unidades de auditoría interna de las direcciones departamentales realizarán el relevamiento de la información a las direcciones distritales y unidades educativas para verificar dicha información. Artículo 38. Documentos para el cierre de unidades educativas. En este caso, nos dice que para el cierre de una unidad educativa, los directores y directoras de esta unidad deben proceder mediante la normativa vigente para presentar toda la documentación que acredite y determine las razones para el cierre de dicha unidad educativa. Artículo 39. Infraestructura educativa. Los directores y directoras de unidades educativas de convenio y fiscales deben coordinar y planificar con la comunidad educativa el mejoramiento de su infraestructura por los gobiernos autónomos municipales, en cumplimiento al artículo 80 de la Ley 070. Por tratarse de bienes públicos destinados a la educación, las unidades educativas que compartan ambientes con centros de educación alternativa y especial, puntos de alfabetización y posalfabetización, asumen los mismos derechos y responsabilidades en el cuidado de los determinados bienes de la unidad educativa, quedando totalmente prohibido el cierre de ambientes comunes. Nos indica que se prohíbe
a la comunidad educativa el consumo de tabaco, bebidas alcohólicas y todo tipo de estupefacientes en instalaciones e inmediaciones de las unidades educativas. Puede ser en actos cívicos, sociales, siendo el director el completo responsable de su cumplimiento. Los directores de las unidades educativas deben recomendar a las y los estudiantes el cuidado y la conservación de los bienes de la unidad educativa, siendo responsables de el buen uso del material asignado. En el caso de que algún estudiante, de manera intencional o por un uso inadecuado, dañe algún bien de la unidad educativa, es el padre y madre de familia el directo responsable de reponer este bien dañado para el uso adecuado de toda la comunidad educativa. Artículo 40. Equipamiento y mantenimiento. La dirección con las juntas escolares, padres de familia, consejos educativos, tienen la responsabilidad de promover y controlar el uso adecuado del equipamiento de la unidad educativa. Esto debe emplearse para los procesos educativos y por eso se hace el control respectivo. Artículo 41. Uso del laboratorio. El uso de los laboratorios de física, química y biología, geografía en educación secundaria debe realizarse de acuerdo al reglamento emitido por el Ministerio de Educación. Uso de CUAS, artículo 42. La unidad educativa tiene la obligación y la responsabilidad de utilizar de manera adecuada las CUAS para el desarrollo curricular. Nos dice el artículo 42 en su numeral 2 que el uso de celulares, tablet, laptops, plataformas educativas en línea y otros medios tecnológicos por parte de los estudiantes y maestros debe sujetarse estrictamente al desarrollo curricular. O sea que el estudiante no puede usar celulares u otros medios tecnológicos en aula como forma de entretenimiento. Es únicamente para el desarrollo curricular. Los institutos tecnológicos tienen la obligación de coordinar con los gobiernos autónomos municipales el uso y mantenimiento de las CUAS de las unidades educativas fiscales y de convenio durante la presente gestión. Artículo 43. Nos dice que el uso de uniforme en unidades educativas privadas, fiscales y de convenio no es obligatorio y tampoco se puede impedir el ingreso a clases de los estudiantes que no porten determinado uniforme. Tampoco se puede exigir la compra de un lugar específico o exclusivo que determine la unidad educativa de dicho uniforme o material escolar. Pero nos dice que si se llega a un consenso en una asamblea de padres y madres de familia por optar el uso de un uniforme, sí es permitido por el Ministerio de Educación, siempre y cuando se respete la vestimenta de las naciones y pueblos indígenas y afrobolivianos. No se puede exigir uniformes especiales para las promociones o sextos de secundaria. Tampoco se puede exigir para presentaciones o celebraciones de fiestas nacionales o regionales donde participe la unidad educativa. Se prohíbe la venta de forma obligatoria de un uniforme específico en la unidad educativa bajo conminatoria de sanción. Queda terminantemente prohibido la entrega de listas de materiales educativos donde se exija la compra de libros de una editorial o una librería específica que puede afectar a la economía de las familias de las y los estudiantes. Las direcciones distritales y directores son aquellos que están a cargo de que se cumpla esta prohibición de manera estricta. El Ministerio de Educación, de acuerdo a las modalidades de educación, dará los materiales en formato digital de los textos de acuerdo al año de escolaridad a las unidades educativas y para aquellas unidades educativas de difícil acceso se entregará en formato impreso. Se recomienda el uso de textos de la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia para las áreas de comunicación y lenguajes y ciencias sociales en educación secundaria.
Artículo 44. Excursiones. Las excursiones, viajes de servicio social o actividades programadas por la unidad educativa deben contribuir a la formación y el desarrollo de las y los estudiantes, tomando en cuenta que debe existir una autorización escrita por el padre o madre de familia y la dirección distrital a la cual pertenece la unidad educativa. Los viajes de promoción, de acuerdo al artículo 45, quedan totalmente prohibidos durante la gestión educativa. Artículo 46. Viajes de intercambio. Se pueden realizar los viajes de intercambio entre unidades educativas para fortalecer la interculturalidad entre los y las estudiantes de diversos contextos, tomando en cuenta que debe tener una autorización firmada por el padre o madre de familia y la dirección distrital a la cual pertenece la unidad educativa, para fortalecer y priorizando que exista un diálogo intercultural entre las diferentes unidades educativas. Pueden ser fiscales, de convenio y privadas. Artículo 47. Olimpiadas científicas estudiantiles plurinacionales. En la gestión 2024 se va a desarrollar la 13ª Olimpiada Científica. Nos dice que se divide en 3 fases: distrital, departamental y nacional. Aquellos estudiantes que tengan potencialidades en el área científica y sean partícipes de estas Olimpiadas gozarán de las licencias correspondientes, donde los maestros deben reprogramar las evaluaciones o trabajos que tengan pendientes estos estudiantes en sus actividades curriculares. Los maestros de las especialidades son los responsables de inscribir, apoyar y acompañar a los estudiantes que participen en las Olimpiadas. El Ministerio de Educación va a reconocer a aquellos maestros y maestras que desde la primera etapa y concluyan con la medalla de oro a nivel nacional, con un año de servicio para el ascenso de categoría o 10 puntos en méritos profesionales. También nos dice que para aquellos directores de unidades educativas en coordinación a las entidades territoriales autónomas deben promover que los estudiantes participen en estas Olimpiadas, dando los reconocimientos necesarios para el desarrollo del talento y la excelencia académica de estos estudiantes. En el caso de llevarse la etapa nacional de manera presencial, es el Ministerio de Educación quien cubrirá todos los gastos de las delegaciones participantes en las Olimpiadas Científicas Nacionales. Artículo 48. Encuentro Nacional de Maestras y Maestros Educa Innova. Nos indica que este encuentro es de carácter voluntario y se desarrollará en 3 etapas durante la gestión 2024. De acuerdo a lo que indica la convocatoria y el reglamento específico para la presentación de los maestros y maestras, donde harán conocer sus proyectos y los resultados de su práctica pedagógica. Artículo 49. Feria Bolivia Produce. Esto es únicamente para las unidades educativas que tienen bachillerato técnico humanístico. Nos dice que las direcciones distritales, departamentales y de unidades educativas deben coordinar con las entidades territoriales autónomas el desarrollo de esta feria para poder potencializar las vocaciones productivas de las y los estudiantes. Artículo 50. Olimpiadas de ajedrez. Las direcciones departamentales, distritales y de unidades educativas, en coordinación con las entidades territoriales autónomas, deben promover la práctica del ajedrez para desarrollar el pensamiento lógico-matemático de las y los estudiantes, garantizando la participación en la convocatoria emitida por el Ministerio de Educación. Artículo 51. Las autoridades educativas, en coordinación de las entidades territoriales autónomas, deben promover la práctica de la robótica para el uso de la tecnología en el desarrollo integral de las y los estudiantes. Artículo 52. Juegos deportivos estudiantiles plurinacionales.
Las unidades educativas son las responsables de adecuar el programa de actividades deportivas de acuerdo al reglamento y la convocatoria de los Juegos Deportivos Estudiantiles para primaria y secundaria, acordes a las recomendaciones del Ministerio de Salud y Deportes. Siendo responsabilidad de ambos niveles, los estudiantes deben cumplir con los objetivos holísticos del desarrollo de los contenidos, por lo cual se solicita la tolerancia pertinente a aquellos estudiantes que representen diferentes disciplinas deportivas a la unidad educativa o al municipio, debiendo reprogramar la presentación de trabajos, evaluaciones y dar el apoyo pedagógico pertinente en todas las áreas de conocimiento. Las direcciones departamentales, distritales, subdirecciones son las responsables de coordinar las acciones para poder ejecutar los juegos de acuerdo a sus competencias y atribuciones establecidas en los lineamientos de la convocatoria. Las y los estudiantes que se encuentren registrados de manera correcta en el sistema del Ministerio de Educación y que no tengan observaciones podrán participar en las diferentes disciplinas en los Juegos Deportivos Estudiantiles. Este es el único documento válido que acredita la participación de las y los estudiantes en las diferentes fases de los Juegos. En el caso en el cual el maestro o maestra no sea entrenador de los estudiantes, el padre o madre de familia, mediante una nota escrita, podrá solicitar la inscripción de su hijo o hija a la dirección distrital correspondiente. Los entrenadores deberán programar horarios alternos para no interrumpir el proceso de enseñanza-aprendizaje de las y los estudiantes. Los directores de unidades educativas deben organizarse comunitariamente para la atención de los paralelos de aquellos maestros que participan en las diferentes fases apoyando o siendo entrenadores de los estudiantes en los juegos deportivos. Son los directores de las unidades educativas los responsables de registrar todos los datos de manera correcta en la plataforma del Ministerio de Educación. Este reporte se solicita para las diferentes fases. En el caso de las unidades educativas, fiscales, privadas y de convenio, que cuenten con la autorización de la apertura y funcionamiento correspondiente a su RUE de su unidad educativa. La plataforma del Ministerio de Educación habilitará la inscripción de los deportistas como requisito indispensable para todas las fases de los Juegos Deportivos Estudiantiles de la gestión 2024. Aquellos maestros que apoyen de forma voluntaria en las diferentes fases de los juegos no podrán ser reemplazados por un entrenador ajeno a la unidad educativa. Son las direcciones distritales aquellas encargadas de gestionar los presupuestos con los gobiernos autónomos municipales para el desarrollo de las diferentes fases de los Juegos Estudiantiles plurinacionales, de acuerdo a la convocatoria y al reglamento específico. Se establece un reconocimiento para aquellos maestros y maestras que desempeñen funciones destacadas en las diferentes fases de los Juegos Deportivos, otorgándose un certificado de parte de la Dirección Distrital, Departamental y el Ministerio de Educación, respectivamente. Artículo 53. Licencias a estudiantes. Las y los estudiantes que realicen representaciones a nivel distrital, municipal, departamental o nacional e internacional recibirán una licencia para que las y los maestros tomen en cuenta la reprogramación de sus actividades como trabajos y evaluaciones. Obviamente esto tiene que estar aprobado por la dirección departamental. Los estudiantes del sistema de educación regular que se encuentren en situación de embarazo gozarán de licencia temporal dentro del calendario escolar, según la prescripción médica pre y posparto, de acuerdo a lo que indica el reglamento, garantizando su derecho a la educación.
Artículo 54. Servicio premilitar. Los estudiantes de secundaria, conjuntamente las distritales, en coordinación con las guarniciones militares, deberán prever las actividades que prestan en el servicio premilitar de modo que no interfiera en la asistencia regular de las y los estudiantes que son conscriptos de estas unidades militares. Así, de la misma forma, se garantiza la participación de los conscriptos en actividades educativas, tanto de la unidad educativa como de la unidad militar a la cual pertenece. Artículo 55. Informe de cierre de gestión. Las y los directores de unidades educativas fiscales, privadas y de convenio elaboran su informe cuantitativo y cualitativo sobre todo el ámbito técnico, pedagógico, administrativo, la ejecución del PCP y las innovaciones pedagógicas de su unidad educativa bajo el siguiente formato, tomando en cuenta los logros, las dificultades y las sugerencias para la siguiente gestión. En cumplimiento a la normativa vigente, las juntas, consejos educativos, gobiernos estudiantiles deben participar en las actividades de cierre de gestión, rendición de cuentas de la unidad educativa como parte de la evaluación institucional. Artículo 56. Hoja de concepto. Es de carácter obligatorio y gratuito que los directores y directoras de unidades educativas, a la conclusión de la gestión curricular, registren la hoja de concepto de las y los maestros en la página web del Ministerio de Educación, en cumplimiento al artículo 26 y 33 del reglamento del escalafón. Ante el incumplimiento de la presente, serán sancionados de acuerdo a la normativa. Artículo 57. Práctica docente. Para las y los estudiantes de las escuelas de formación de maestros, unidades académicas que desarrollan su práctica comunitaria en las unidades educativas fiscales y de convenio, deben realizarlo conforme al reglamento establecido para la práctica docente. Este reglamento debe respetar la pertinencia académica del currículo en base a la formación inicial de las y de los futuros maestros. Artículo 58. Censo de población y vivienda. Esto estará en marco del Decreto Supremo 4546, donde la gestión 2024 se realizará el censo de población y vivienda. Artículo 59. Convenios. Las direcciones departamentales en cuanto a la suscripción de convenios deberán regirse a la disposición de pautas para la gestión y firma de convenios internacionales del nivel central y del nivel departamental. Capítulo 4. Personal del subsistema de educación regular. El artículo 60 nos habla del plan de reordenamiento. Con la finalidad de reordenar ítems y horas enmarcados al plan de estudio, debe aplicarse el plan de reordenamiento y fraccionamiento de ítems y horas al personal docente y administrativo del subsistema de educación regular y el subsistema de educación alternativa y especial. Artículo 61. Designación del personal docente y administrativo. Las direcciones departamentales, subdirecciones distritales y direcciones de unidades educativas son las responsables de la designación de maestros y maestras conforme al reglamento y tomando en cuenta la pertinencia académica en el sistema de educación regular y el sistema de educación alternativa y especial. Para los 6 años de escolaridad en educación primaria, se recomienda priorizar la asignación del ítem para un maestro o maestra con dominio en lengua originaria del contexto en el cual se encuentra la unidad educativa. Para aquellas naciones y pueblos indígenas originarios que se encuentren en riesgo de extinción de uso de su lengua originaria, se priorizará la designación directa de aquel maestro o maestra hablante de la lengua originaria del contexto, enmarcado a la Ley 450. Se realizará la contratación del personal docente con pertinencia académica y personal administrativo con recursos del IDH de acuerdo a los decretos supremos 29.565 y 2.499, previa solicitud autorizada mediante un informe técnico de la dirección distrital a la cual pertenezca la unidad educativa.
Para aquellos maestros que trabajen en lugares alejados y de difícil acceso, que tengan más de 5 años de antigüedad, nos indica que pueden ser reubicados y designados de manera directa a aquellos cargos declarados en acefalía y por jubilación, previa solicitud del maestro interesado. Las y los estudiantes egresados de las escuelas de formación de maestro y unidades académicas con los mejores promedios deberán ser designados de manera directa para ítems de nueva creación, obviamente tomando en cuenta la pertinencia académica en provincia, de acuerdo al reglamento específico. La Dirección Departamental Distrital de Pando, en las zonas rurales de difícil acceso o en ciudades intermedias que no cuenten con la cantidad suficiente de maestros y maestras con pertinencia para completar la carga horaria en otra especialidad, recurrirán a los maestros que concluyeron su ciclo formativo en el programa complementario para el ejercicio docente PROACET. Las y los directores departamentales distritales deberán priorizar la designación directa y sin compulsa para aquellos docentes del subsistema de educación regular, personal saliente, producto de la institucionalización de escuelas superiores de formación de maestros, unidades académicas, unidades productivas, sistema de educación regular, directores departamentales, subdirectores, directores distritales, directores de unidades educativas, de centros de educación alternativa y centros de educación especial, respetando la pertinencia académica, sin compulsa de méritos. La designación es directa. Las y los maestros que trabajen como técnicos en las direcciones departamentales y distritales podrán ser designados previa compulsa de méritos. Las y los maestros que no se encuentren en servicio podrán ser designados de manera directa en unidades educativas alejadas o de difícil acceso, riberas de ríos, pueblos indígenas, en el marco de la designación con carácter extraordinario. Artículo 62. Las acefalías. Las unidades educativas deben hacer el reporte de las acefalías de acuerdo al personal administrativo y de servicio de cada unidad educativa. Artículo 63. Restricción a compulsas. Los maestros, directores, personal administrativo y de servicio de las unidades de formación de maestros, unidades académicas, institutos tecnológicos que abandonen sus funciones habiendo ganado una compulsa pública de méritos para optar a un cargo, no podrán volver a compulsar en ningún otro cargo en el sistema educativo plurinacional en la presente gestión. Las direcciones departamentales, a través de las subdirecciones distritales, son responsables del seguimiento, verificación de aquellos maestros que abandonen sus funciones. Para el efecto, deben realizar informes mensuales al Ministerio de Educación de acuerdo a la unidad de gestión del personal del sistema educativo plurinacional. Las y los maestros que hayan sido designados en la presente gestión no podrán hacer doble movimiento conforme al reglamento de selección y designación del sistema educativo plurinacional. Artículo 64. Cursos de actualización curricular. Nos indica que en esta parte las unidades de formación continua, que es la UNEFCO, son aquellos que realizan los cursos de actualización curricular para las y los maestros en el sistema educativo regular y sistema educativo alternativo y especial en todo el país bajo los lineamientos de la normativa del Ministerio de Educación. Las direcciones departamentales deberán coordinar con los responsables de la UNEFCO y garantizar el acceso a los diferentes cursos de actualización para los maestros del sistema educativo plurinacional. Las direcciones distritales, directores de unidades educativas, centros de educación alternativa, centros de educación especial, deberán realizar el acompañamiento al proceso de implementación del currículum actualizado.
Artículo 65. Organización de cursos, talleres y seminarios. Esto es tarea exclusiva de las escuelas de formación de maestros, unidades académicas, UNEPCO y programa PROFE, según la normativa vigente. Para la compulsa de méritos se reconoce únicamente y exclusivamente aquellas instituciones certificadas y autorizadas por el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, de acuerdo a las instancias correspondientes, desarrollará la socialización de la formación dirigidos a maestros, estudiantes de escuelas de formación de maestros y unidades académicas y otros actores del sistema educativo plurinacional de acuerdo a los lineamientos y darán certificados de valor curricular. En el marco del Reglamento del Desarrollo de Acciones Formativas pedagógicas dirigidas a maestros del sistema educativo plurinacional, el registro, inscripción y participación de las acciones de actualización y capacitación pedagógica se realizarán mediante el Sistema de Actualización Pedagógica Permanente SAP. Se reconocen los cursos, seminarios, talleres organizados por las confederaciones nacionales de maestros, pueden ser rurales o urbanas, enmarcadas al modelo educativo sociocomunitario productivo de acuerdo a la normativa vigente. Artículo 66. La oferta académica para posgrados para maestras y maestros y otros actores del sistema educativo plurinacional estará regularizado por el Centro de Formación de Posgrado establecidos en las escuelas superiores de formación de maestros. Esto estará regularizado por el Ministerio de Educación mediante los convenios que tenga con las diferentes universidades legalmente instituidas en el Estado plurinacional. Los diplomados y otras actividades formativas deberán ser autorizadas por el Ministerio de Educación mediante resolución ministerial para garantizar la formación en el marco del modelo educativo para el sistema educativo plurinacional. En el marco de la Ley de Educación se reconoce como formación posgradual al diplomado, especialidad, maestría, doctorado y postdoctorado. En el programa de formación especializado PROFE se ejecuta la oferta académica de cursos de actualización y posgrado para maestros y maestras, personal administrativos y otros actores vinculados al sistema educativo plurinacional. Esta oferta se desplegará a nivel nacional en las escuelas de formación de maestros para facilitar la participación a estos cursos de todos los actores del sistema educativo plurinacional. Artículo 67. La formación complementaria para maestros y maestras lo desarrollarán las escuelas superiores de formación de maestros bajo la reglamentación específica en cuanto al requerimiento de los maestros y maestras. Artículo 68. Actualización del RDA. Los maestros, maestras, personal administrativo de centros de educación especial, centros de educación alternativa y unidades educativas deben actualizar sus datos personales y de formación profesional en el RDA, como establece el Manual de Procedimientos del Registro Docente. Esto se hace para que toda la documentación esté actualizada para los posteriores trámites de escalafón. Los maestros y maestras, personal administrativo de las unidades educativas que presenten documentación falsa en el RDA para ser cargados en el sistema del Ministerio de Educación serán susceptibles a la inserción del rótulo de observado y las sanciones administrativas correspondientes, conforme al reglamento del registro y para el retiro del rótulo de observado en el RDA, en el RP.
La actualización de los certificados, títulos emitidos por las escuelas de formación de maestros, unidades productivas, UNEPCO, se realiza de manera automática en el RDA, en el marco de los procedimientos de actualización que nos indica para los títulos, diplomados, certificación emitidos por las entidades estructuradas por la de formación de maestros. Los certificados de posgrados emitidos por universidades públicas y privadas legalmente reconocidas por el Ministerio de Educación podrán ser insertados en el RDA previa presentación y tramitación en la dirección distrital a la cual pertenezca el maestro o maestra. Así concluimos la primera parte y vamos a continuar con la segunda parte en el siguiente video. Gracias.